Bienvenidos un día más a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar a una de las mayores cadenas minoristas de Estados Unidos, Best Buy. Atentos. Como decía, Best Buy es nuestra empresa objeto de análisis esta semana, así que vamos a por ello. Cotiza actualmente a $78 en el mercado americano. Veis el desempeño histórico que ha tenido, ha crecido muchísimo históricamente, sin embargo es una empresa madura, capitaliza ya 16.800 millones de dólares, cotiza a un PER 14 más bien, y paga un dividendo del 4,82%, y esto nos podría llevar a pensar ese PER de 13-14 que está infravalorada, que es un PER relativamente bajo para una cadena minorista. Bueno, pues vamos a ver en el análisis de hoy que un PER bajo no significa algo barato y un PER alto no significa algo caro. ¿Qué dice Simply Wall Street al respecto? Pues sí, parece que está de acuerdo en que Best Buy está infravalorada. Le da un precio objetivo de $124. Y a este precio objetivo, ¿cómo llega Simply Wall Street? Pues con una tasa de descuento, veis ahí, del 7,56% para el equity, para el patrimonio neto, y unos flujos de caja tales como los que veis en pantalla, de 1.400 millones en 2024, caería en 2025, pero volvería a repuntar ya en 2026, 2027, volviendo a caer en 2028 y repuntando un pelín en 2029. Esto de 2028 y 2029 se debe a que pasan de 6 analistas a solo un analista. Por eso esa caída en el flujo de caja. Y después, a partir de 2030, Simply Wall Street ya estima sus propios flujos de caja hasta 2033. ¿Qué dicen los analistas? Pues coinciden con Simply Wall Street en el fondo, pero no en el contenido. Dicen que sí, que efectivamente está infravalorada, pero no que debería valer $124, que parece demasiado, sino que debería valer $86. Es decir, un potencial del 10% aproximadamente. ¿Y qué ha hecho Best Buy en el pasado? ¿Cuáles son sus resultados pasados? Pues veis aquí que en los últimos 10 años sus ventas han estado planas, literalmente planas, salvo por un periodo, 2021. ¿Qué pasó en 2021? Pues que el gobierno de Estados Unidos dio cheques de estímulo a los ciudadanos y estos ciudadanos se gastaron esos cheques de estímulo, no todos y no todo, pero sí parte de esos cheques de estímulo fue a parar a bienes de consumo como los que vende Best Buy, que es sobre todo electrónica. Entonces, por eso en 2021, con esa inyección al consumo privado, al consumo doméstico que se dio en Estados Unidos, las cifras de Best Buy, las cifras de ingresos repuntaron. Sin embargo, ya veis que después en 2022 y 2023 han vuelto a caer. Por lo tanto, no pensemos que ese subidón de 2021 se va a volver a repetir, por lo menos a corto plazo. Vende en los últimos 12 meses terminados en febrero, a principios de febrero de 2024, vendió 43.452 millones de dólares y obtuvo un margen de beneficio neto de apenas el 3%, 1.200 millones de beneficio neto. Sus flujos de caja, tanto libre como operativo, también son positivos, lo cual es siempre bueno. Siempre queremos ver flujos de caja operativos y flujos de caja libres positivos. ¿Cómo se descompone la cuenta de pérdidas y ganancias de Best Buy? Pues vemos ahí que sobre todo quienes le compran son los americanos. Muy poquito va a ventas internacionales y el grueso de todas las ventas, de todos los ingresos, son ventas hechas en territorio norteamericano. 43.000 millones de ingresos, de los cuales apenas 10.000 millones son beneficio bruto. El resto es coste de ventas. Vemos que Best Buy, como minorista de electrónica, tiene unos márgenes bastante ajustados. Y de esos apenas 10.000 millones de beneficio bruto, 1.200 millones van a beneficio neto. El resto va a gastos generales y administrativos, de ventas y marketing, etc. ¿Y qué esperan los analistas para el futuro? Pues como ya hemos visto, lo que esperan es un decrecimiento de las ventas en 2024 y un pequeño crecimiento ya en 2025 y 2026. Vemos ahí que terminaría
a principio de 2027, es decir, dentro de 3 años, con 44.000 millones de ventas. Prácticamente lo mismo que tiene ahora. Por lo tanto, Best Buy ya decimos que no es un negocio que vaya a crecer muchísimo o incluso no es un negocio que vaya a crecer a secas. El beneficio seguiría siendo prácticamente el mismo, 1.500 millones frente a 1.240 millones actuales. ¿Y qué hay de la posición de solvencia de Best Buy? Pues tenemos que es bastante buena, es muy buena. La deuda está controlada, la deuda no sube, no se endeuda para crecer, no tiene cargas pasadas y sin embargo el nivel del equity pues es bastante estable relativamente. Además tiene bastante caja, aunque no llega a tener caja neta como parece que pone ahí en el gráfico. Aquí Simple Wall Street se está perdiendo algo y hay alguna partida de deuda que no está incluyendo. No tiene caja neta, tiene deuda neta. Así que vamos a ver ahora los datos pasados de los últimos 5 años, donde vemos que entre 2020 y 2024 el crecimiento anual de las ventas fue del menos 0,11%. Ya digo, Best Buy no es un negocio que vaya a crecer mucho o a crecer en absoluto, como vemos por lo menos en los últimos 5 años. En 2014-2024 creció al 0,68%, por debajo de la inflación, lo que significa que cada vez vende menos. El margen del flujo de caja operativo, además, es inestable. Fue del 5,6% en 2020, subió al 10% en 2021, con ese mayor consumo. En 2022, estos son datos hasta enero de ese año, 2022 por lo tanto comprende todo 2021 o la mayoría de 2021. En 2022 bajó al 6%, en 2023 volvió a bajar al 3,6% y en los últimos 12 meses, acabados en enero de 2024, bajó al 3%. Entonces vemos que es un margen muy inestable. Pero si tomamos el promedio, es del 5,7% y este es el que vamos a usar de ahí en adelante. En cuanto al CAPEX, pues este sí es bastante estable, por lo menos en comparación con el margen del flujo de caja operativo. El CAPEX, y hablo de CAPEX total, incluyendo también adquisiciones directas de otras compañías, fue del 2% en 2020, del 1,5% en 2021, del 2,3% en 2022, del 2% en 2023 y del 1,8% en 2024. Es decir, en promedio el 1,9%. ¿Qué pasó en 2021? ¿Qué pasó cuando Best Buy empezó a ganar muchísimo más debido a ese consumo adulterado, debido a esa inyección de estímulo de la economía norteamericana? Pues que se vinieron arriba. En el año 2022, es decir, a cierre del año fiscal terminado en 2022, en enero de 2022, decían que el objetivo de ingresos para el año fiscal 2025, es decir, para dentro de un año, estaba entre 53.500 y 56.500 millones de dólares. El año pasado podemos ver que ha vendido 43.452 millones de dólares. Por lo tanto, no. Best Buy no va a vender 10.000 millones más el año que viene. Es imposible. No lo va a hacer. Y de hecho es un error bastante gordo que la gerencia de la empresa se hubiese subido al carro, se hubiese subido a la ola de ese consumo insuflado por el Tesoro estadounidense y por la Reserva Federal y hubiese creído que en 3 años iban a aumentar los ingresos de esa manera. Es un error bastante gordo. Más bien para 2025, es decir, para este año, para estos 12 meses, esperamos que las ventas decrezcan al 3,5%, que se queden un poco por debajo de 42.000 millones de dólares. Y después vamos a considerar que están estancadas, como antes, estancadas. Por poner la comparativa, en GameStop las ventas descendieron entre 2010 y 2022 al 3,8% anual. Descendieron. Si Best Buy pasa a ser una empresa tipo GameStop, este es el ritmo de decrecimiento que podemos esperar año tras año. Por eso, para 2025 vamos a decir que decrece al 3,5% y después les vamos a dar el beneficio de la duda, el beneficio de que aún no entren a ser una empresa tipo GameStop. Y después, por supuesto, el crecimiento a perpetuidad también va a ser del 0%.
El margen del flujo de caja operativo se mantiene y el CAPEX se mantiene. Y esos son los datos. En 2034 vendería exactamente lo mismo que en 2025. Y el flujo de caja operativo y el CAPEX serían también los mismos en 2025 que en 2034. Eso por la parte de los numeradores. ¿Qué hay ahora de los denominadores? Pues tenemos que calcular la tasa de descuento, el WACC. Vamos a suponer que el coste del capital es del 10%, no vamos a añadir ni siquiera ninguna prima de riesgo debido a la posibilidad de etiquetarse como empresa tipo GameStop y vamos a dejarlo, como digo, en el 10%. El coste de la deuda para Best Buy es del 1,3%, es muy bajito y además su tasa impositiva es del 25%. El equity capitaliza 16.800 millones y la deuda tiene un valor contable de 3.982 millones. Esto nos da un WACC, una tasa de descuento, del 8,27%. Así que los flujos de caja quedarían de la siguiente manera. Los flujos de caja libres cada año serían los mismos en valor nominal, con un valor terminal de más de 19.000 millones, y sin embargo, cuando actualizamos estos flujos de caja, irían perdiendo valor a lo largo del tiempo. Si sumamos todos esos flujos de caja a valor actual, nos da que el Enterprise Value, el valor corporativo, el valor empresarial de Best Buy, es de 19.275,7 millones de dólares, con una deuda financiera neta positiva de 2.535 millones, tenemos que el equity valdría 16.740,7 millones de dólares. Partido de 215,38 millones de acciones en circulación, nos da un valor por acción no de 124 ni de 80, sino de 77,73 dólares. Cotiza a 78 dólares, por lo tanto no está infravalorada. Cotiza bien, cotiza a lo que debería. De hecho, cotiza un pelín por encima, puesto que no está incorporando la opcionalidad negativa de convertirse en una empresa que decrece año tras año. Vamos a enriquecer este análisis y vamos a hacer una simulación de Monte Carlo con unas variables tal que así. El crecimiento anual de las ventas, vamos a suponer que sigue una distribución beta con alfa 1,5 y beta 1,5 y con extremos menos 3% y 2%. Es decir, que cada año como mucho puede decrecer al 3% y cada año como mucho puede crecer al 2%. El margen del flujo de caja operativo va a seguir una distribución normal con media 5,7% y sigma 1,5%. El CAPEX sobre ventas va a seguir otra distribución normal con media 1,9% y sigma 0,4%. Y el WACC va a seguir una distribución normal también con media 8,27 y sigma 0,5. Y tras 10.000 simulaciones el resultado es este. Vemos ahí que la barra negra son los 78 dólares a los que cotiza actualmente y prácticamente está en el centro de la distribución. De hecho, la media y la mediana están un poco por debajo. La media es de 76,42 dólares, la mediana de 75,39. Y esto hace que esté a 78 dólares, precio de mercado, en el percentil 53 de la distribución. Por lo tanto, más claro el agua. Está justo en precio, está bien valorada. No está ni infra ni sobrevalorada ahora mismo. Así que un PER bajo no significa barato y un PER alto, por lo tanto, no significa caro. Best Buy tenemos que es un negocio muy maduro y con una directiva que se dejó llevar por los cantos de sirena de los cheques de estímulo y pensó que en 2025 iban a estar vendiendo 10.000 millones más. Y esto no es posible. En los últimos 10 años no ha superado los 45.000 millones de ventas, por decir un número con suficiente margen, y ahora me estás diciendo que en 3 años ibas a ganar 55.000 millones. Pues no tiene mucho sentido. Además, como decimos, vuelvo a repetirlo, está la opcionalidad negativa, que no la hemos recogido siquiera en este modelo, de convertirse en una empresa GameStop. La simulación de Monte Carlo sí que recoge un poco la posibilidad de que las ventas decrezcan, pero tampoco es que tenga la etiqueta 100% de ser una empresa GameStop. Y como consecuencia nos da una recomendación neutral. Y en todo caso, si en algún momento Best Buy cae por debajo de los 77 dólares, cae notablemente por debajo, tendríamos que vigilar muy bien si no se ha convertido en una empresa GameStop o si no ha aumentado su riesgo o si no ha reducido el margen operativo.
porque si es así, podría ser una trampa de valor.